Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a un dúo de ases, diría yo. En este caso vamos a reaccionar a Pedro Infante y Jorge Negrete con su tema Coplas. Imagino que será de alguna película, ¿vale? Este cachito. Concretamente esta canción será de alguna película que se haya hecho por aquellos entonces. No tengo conocimiento de canciones en vivo, entre comillas, en un escenario, alrededor de un escenario, o sea, alrededor de músicos y demás. Imagino que en esa época pues no habrían, ¿no?, esos medios. Pero bueno, mientras que me dejéis estos links que puedo verles la cara, que es lo importante, ¿no? Ver cómo vocalizan, ver lo que hacen, ver el gesto, ver cómo interactúan, cómo actúan, en fin. Mientras que me dejéis estos links, yo agradecidísima al 100%. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Y notar vuestro apoyo y, sobre todo, seguir reaccionando, porque es, aparte de un canal de música, es de reacciones. Seguir reaccionando a todos los artistas, a todos los cantantes, a todos los grupos que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá con coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Vamos allá. Coplas de 1952. Jorge Negrete y Pedro Infante. Coplas 1952. Imagino que así se llamará la película, ¿no? Puede ser. Dejármelo en comentarios. Ya me perdonaréis, pero es que en 1952 yo no había nacido y desafortunadamente, muy a mi pesar, no soy de México. La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Qué bonito, qué bonito. O sea, empezamos ya con una voz así muy de pecho, con una voz muy dulce también. Sí que es verdad que tiene ese vibrato como siempre, ¿no? Hemos dicho, hemos hablado, ¿no?, de muchas veces de Pedro Infante, ¿no?, y Jorge Negrete. Sí que es cierto que les caracteriza mucho esos vibratos que hacen al final y esas caídas. A ver si es que esas caídas a mí al final de cada frase me gustan un montón. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Está interactuando total, ¿eh? O sea, esto es de una película, vamos, fijo al 100%. Lo que pasa que no sé el nombre de la película, dejármelo en comentarios, por favor. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. ¿Habéis visto cómo vocaliza? O sea, buen marido. Genial, genial. Porque bueno, es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Es un intérprete, un actor brutal. O sea, esos gestos yo no me los esperaba para nada, la verdad. O sea, no me los esperaba para nada. Es alucinante, de verdad. Es que son geniales. O sea, tanto Pedro Infante como Jorge Negrete son alucinantes. O sea, Échenle, pero más arriba. tira. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. ¿Habéis visto que ahí ha hecho un pequeño flip también? O sea, y la voz de Jorge Negrete, ¿no? Jorge Negrete es como que más de pecho. Yo creo que seguramente se escuche más así voz de pecho porque abre más la laringe a la hora de cantar. Son costumbres y son manías, no están mal hechas, ninguna de las dos, evidentemente, pero sí que se le escucha más profunda la voz porque creo que abre más la laringe. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Ha pedido. Yo lo hago en tono de chica, evidentemente. Él nomás es presumido, porque no es malo, es maleta.
Están como que un poco ahí picados, ¿no? O sea, están un poco picadillos, ¿no? Están hablando, vamos, imagino que será de alguna mujer o cualquier cosa, ¿no? Y están ahí como que un poco luchando entre los dos, ¿no? Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle su león. Es genial Jorge Negrete, o sea, tiene también una capacidad brutal a la hora de actuar, ¿no? Igual como Pedro Infante, evidentemente, porque los dos eran actores, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los dos se notan mucho, evidentemente, ¿sabes? Aparte de tener la voz que tienen, que esas voces son muy, muy, muy especiales a la hora de cantar, ¿no? Son maestros de lo que es el arte musical, por decirlo de alguna manera, y los dos demuestran, pues claro, sus habilidades entre cantando y actuando, claro. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Se le escucha más ahora, más voz de pecho. Sí que es verdad que antes ha empezado con una voz más mixta, pero esta vez se le escucha más voz de pecho. Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje. Es genial, ¿eh? Me encantan muchísimo porque, claro, evidentemente son actores, ¿no? Están ahí como que actuando, ¿no? Mira la cara de Jorge Negrete, mira la cara. Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte. Qué bonito este vibrato, por favor. Dios mío, si es que son extraordinarios, por Dios, son extraordinarios. Bueno y malo mezclado en regular se convierte. Era muy guapo. Era muy guapo. O sea, no sé, ahora que me estoy fijando más detenidamente, ¿no? En el asunto, era muy guapo. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, por si sale algo que sea regular. Qué gran intérprete y qué gran actor y qué grandes actores, o sea, de verdad, o sea, es una cosa estupenda. No me había parado nunca a ver, evidentemente, porque he hecho muy poquitas reacciones de ellos y la verdad es que cada día me sorprenden más cada vez que voy reaccionando más a ellos. Claro, sé más cositas de ellos a raíz de que voy reaccionando, evidentemente, pero son espectaculares, o sea, los dos como actores son espectaculares. Cierto alacrán de carroña, un colmenar visitaba. Es también espectacular Jorge Negrete. Para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Abre mucho la laringe, ¿os habéis dado cuenta, no? Es que es lo que os digo, ¿no? Pienso que muchas veces a la hora de cantar es muy importante el vocalizar, el abrir como si estuvieras bostezando. Para cantar es muy bueno, ¿no? Es muy bueno el, el abrir todo lo que es. Ya no estamos hablando de la boca de. No. O sea, ya no estamos hablando de. Estamos hablando de laringe, el abrir la laringe. La laringe la abrimos cuando bostezamos. Pues cuando bostezamos es el mejor gesto que hay para cantar, ¿no? Es abriendo la laringe. Abriendo la laringe. Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre purgado. Que lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender. Es genial, o sea, es genial. Y las caras del otro, evidentemente, ¿sabes? Las caras del otro son tremendas. Madre mía, la cara de Pedro Infante es genial. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. A entender. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. No, ahora me doy cuenta que sinceramente no es por una mujer. O sea, es que se están picando entre los dos, o sea, directamente, ¿no? O sea, no es por una mujer. Tonto no si entrometido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo.
Son geniales los dos. Sea genial. Mirad qué cara. Jorge Negrete, mirad qué cara. Son unos actores brutales, la verdad. Es que no puedo decir nada de ellos en plan pues eso, ¿no? Que hagan unos belting, que hagan unos... Evidentemente, los cantantes mexicanos tienen un vibrato espectacular, o sea, y transmiten muchísimo a la hora de cantar, ¿no? O sea, es tremendo, es brutal. A mí los cantantes mexicanos que estoy descubriendo, gracias a vosotros, son geniales todos, o sea, no tengo nada que añadir de ellos prácticamente. Es que lo mejor de todo esto, ¿no? Es que las reacciones se hacen poquito a poco para mirar lo que hacen y para yo ver lo que hacen, evidentemente, y vosotros también, claro. Pero en este caso es que no, tampoco hay mucho que añadir. Son unos actorazos impresionantes, son unos cantantes estupendos. O sea, es que, y claro, sus vibratos, sus bajadicas ahí muy tal. O sea, es que no puedo añadir mucho más. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Es que vocalizan muchísimo a la hora de cantar. Por cierto, tengo también una anotación que me dejasteis, ¿no? Que estas películas se graban en vivo, ellos cantan con un micrófono de ambiente y por eso existen estas grabaciones, porque si no, ni existirían estas grabaciones. O sea que en ese sentido nos dejaron ahí. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Muy bonito, ¿no? Así como una pelea de gallos, ¿no? Ha sido una pelea de gallos. Es lo que os digo, no lo que os comento. Tampoco puedo añadir mucho o referente porque, claro, evidentemente sabemos que tienen una gran voz los dos. O sea, sabemos que son unos actores impresionantes. Digo que son porque realmente nos han dejado esto, ¿no? O sea, si no nos hubieran dejado esto, yo creo que pasarían entre comillas, ¿no? Un poquito más desapercibidos, un poquito, ¿vale? Pero tenemos, gracias a estas grabaciones, nos han dejado y nos han ahí plasmado la capacidad que tienen como actores y como cantantes, o sea que... bueno, pues lo dicho, ¿no? Es como que reaccionando a trocitos de película, como me estáis comentando y demás, pues bueno, ahí realmente a mí me apasiona la música en directo, entonces prefiero escucharla en directo, prefiero escucharla alrededor de que no fuera película, a ver si me entendéis, ¿vale? O sea, quiero explicarme bien. Sé que esto eran vivos, sé que lo que os comento, había un micrófono de ambiente y demás, pero me gustaría eso, ¿no? El reaccionar a ellos en un entorno como que más escenario, más luces, más... Porque claro, evidentemente eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que me atrae de esto. Pero bueno. O sea, es que es que no se puede añadir nada de ellos, realmente. O sea, son unos cantantes, unos actorazos, vamos, impresionantes. O sea, siguen con el manejo, pues brutal, ¿no? De esos vibratos a la hora de terminar la frase, esos manejos a la hora de vocalizar muy bien para sacar esa vocal muy bien pronunciada al final de las frases, ¿no? Y bueno, ha sido ahí como una pelea de gallos, ¿no? A la hora de interpretar. Dejarme en comentarios si sabéis el nombre de esta película, a ver si tiene alguna canción más, a ver si tienen alguna canción más y juntos o separados, ¿no? Y pueda reaccionar a ellos, ¿de acuerdo? Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme en esta reacción. Recordaros suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis por aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción y un besazo muy grande y nos vemos en la próxima reacción. Os quiero.